buenas noches, bienvenidos a 52 Minutos, un programa cargado de información con todo lo que pasó en el cierre de listas frenético que tuvo el Frente de Todos, ahora llamado Unidos por la Patria. Vamos a hablar también sobre este tema con Nicky Magariños, sobre esa traición que hubo hacia Daniel Scioli con el presidente Alberto Fernández, allí un cruce de acusaciones por también el cierre de listas. Y ahora nos vamos a detener en un tema que quien haya recorrido toda la zona de Los Silos, de Puerto Norte, en esa hermosa balcón al río que tenemos, que uno puede ir a disfrutar de allí, del aire, de poder ver la naturaleza. Han puesto aquellos caminantes atentos, han puesto muchos carteles que no estaban antes en ese cerco de un terreno que pertenece al Nuevo Central Argentino y que crecieron allí como árboles 8 grandes cartelones que se empezaron a llenar de caras de candidatos que, claro, vienen a hacer la campaña para el 16 de julio, cuando se van a votar las PASO en la provincia de Santa Fe. Estos carteles son de propiedad de una empresa que se llama Tribeca. Es una de las tantas empresas que tienen cartelería pública. Sin embargo, cuando empezamos a investigar un poco, advertimos que esta empresa tuvo 3 dueños en un principio, que se llaman Gabriel Gallina, Mariano Celetti y Alejandro Carlos Bondino, alias el venezolano. Es un argentino que vivió un tiempo en Venezuela y por eso le dicen el venezolano, quien se tuvo que ir de la empresa y había cerrado un acuerdo de una especie de indemnización por $200.000 que fue recibiendo en cuotas. ¿Y por qué doy estos datos sobre la empresa Tribeca? Bueno, porque colegas de la cartelería y distintos publicistas que conocen muy bien el paño este, que es un paño complicado, que no estamos hablando aquí de competencia de bebé de pecho, sino de gente pesada, digo, en las metodologías que utilizan para la competencia, que no suelen ser 100% legales, nos dijeron que están sorprendidos por el crecimiento que tuvo esta empresa en los últimos meses. Un crecimiento que, según quien conoce el mercado, no tendría mucha explicación, porque si bien hay elecciones, también se sabe que, bueno, los lugares son bastante... están ya, bueno, identificados, ya están, no se puede hacer, no se puede exprimir mucho más el paño. Sin embargo, esto que aparece acá, en Puerto Norte, como también algunos carteles de Boulevard Oroño, vamos a ver ahora también cómo están en Boulevard, son cartelería que están contraviniendo la ordenanza, que es la ordenanza 8324 del 08, que es la que regula toda la publicidad en carteles, y que en 2 de sus artículos dice que no se puede en lugares como Boulevard Oroño, que es un bulevar que tiene ciertas regulaciones estrictas sobre cómo tratar los frentes, y tampoco se puede utilizar sobre la costa y sobre avenidas principales. Y son precisamente lo que están haciendo estos carteles de Tribeca en Puerto Norte. Ahora bien, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, en principio hay alguna relación. Primero, que hubo un expediente que entró en la municipalidad y pasó por 2 oficinas. Una por la oficina de patrimonio y la otra por habilitación. Quienes conocen el mercado dicen que ¿por qué pasó por patrimonio? Porque en definitiva no suele tratarse esto en esa dependencia municipal. Sin embargo, una de las maniobras que utilizaron, dicen, acusan
habría utilizado esta empresa es precisamente presentarlo por patrimonio para tener una estrategia para dilatar o para vaya a saber qué. La cosa es que el patrimonio dice, miren, yo esto lo único que puedo opinar es que la instalación de cartelería tiene que adecuarse a la ordenanza. ¿Qué ordenanza? La que acabamos de mencionar, 8324. Y en habilitación surge allí no una habilitación, no se le da un registro de habilitación, sino que se le da algo provisorio, un documento provisorio por 6 meses. Y claro, esto también tiene que ver con el periodo electoral que estamos atravesando. Lo cierto es que cada cartel de esos, de los que vimos, hay 8 instalados, el pedido era por 2 y le dieron solamente la habilitación, esta habilitación, entre comillas, transitoria, cuesta en costos 1 millón de pesos cada uno, estamos hablando de 8 millones. Pero también la empresa tiene, por ejemplo, más de 10 columnas de circunvalación, de $80.000 cada uno, su colocación, en fin, una serie de inversiones que se vieron en los últimos meses que no tuvo ninguna otra empresa de cartelería en vía pública. ¿Y qué es la sospecha que están esbozando ciertos agentes de este negocio? Es la curiosidad de que la empresa Tribeca fue inscripta el 26 de junio, pocos días después de que Miguel Lifchit, el ex gobernador socialista, que falleció de forma muy temprana, lamentablemente, haya ganado las generales el 14 de junio, estamos hablando del año 2015. Algunos vinculan a esta empresa Tribeca con los intereses de un sector del socialismo. De hecho, se sospecha también que ese permiso transitorio, esa habilitación no tan rigurosa, le permite a esta empresa, gracias a algunos funcionarios que siguen respondiendo, y de segundas líneas también, que siguen respondiendo a este sector del socialismo. Esto lo habíamos adelantado en programas anteriores, ahora se sabe que hay un manto de sospecha y de hecho hay un conflicto judicial, esto está judicializado, porque vecinos hicieron una presentación en la justicia que están amparados en la ley 10.000 de intereses difusos y, bueno, están tratando de dar marcha atrás a esta instalación que, claro, implica contaminación visual y no permite que quienes vayamos ahí a distendernos un poco, dejemos por un tiempo al menos de ver algunas caras de candidatos. Señores, bienvenidos a 52 minutos. MSR Puerto Norte. Más allá de un edificio, el lugar más seguro para que jueguen tus hijos. Un proyecto diseñado para que vivas mejor. MSR Puerto Norte. Más allá de un edificio, calidad de vida. MSR Puerto Norte. Más allá de un edificio, más allá de todo. Comercializa Lamelas. www.msrpuertonorte.com. Banco Coinag, más de 40 años, junto al agro, la industria y el comercio. www.bancocoinag.com. Banco Coinag, el banco de la región y la gente. Las promociones de Mamina. El miércoles es tu día. Disfruta de los mejores sándwiches y postres con un 20% de descuento. Hacé tu pedido todos los miércoles. ...40 años de debates, 40 años en defensa de la ciudad, 40 años construyendo consensos, 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. Continuamos en 52 minutos con uno de los
temas que más relevancia, me parece, tomó este cierre de lista, que fue una traición, Niki. Así, bueno, eso lo dicen. Daniel Scioli se sintió supuestamente traicionado por Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque él iba a ser candidato a presidente de la Nación. Sí. Iba a estar en la interna, iba a competir con Guado de Pedro en la interna de Unidos por la Patria. Hasta el jueves a la noche, sí, el candidato era este señor que estamos viendo en pantalla. ¿Y qué pasó? El Pichichi. Estaban en Villa La Ñata comiendo, sí, estaba Alberto Fernández, estaba su mujer Fabiola, estaba Victoria Tolosa Paz, Santiago Cafiero. Bueno, acá los vemos en la foto, esto no es en Villa La Ñata, pero estuvieron comiendo. Hasta ese entonces, él era el candidato. Al día siguiente, no fue más el candidato. ¿Quién fue el candidato? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El candidato fue Sergio Massa. Sí. Ahora, se dice que el Pichichi se siente extremadamente traicionado del lado de Alberto. ¿Por qué? Porque mientras ellos lo postulaban y decían que iba a ser su candidato, Alberto ya había hablado con Agustín Rossi y con Sergio Massa. Y ya había un acuerdo con otros gobernadores. O sea que mientras le prometía, y en esa cena, porque yo tengo la información que también le decían a Daniel Scioli, no te vas a bajar si te llama Cristina, vos tenés que seguir. Estamos con vos hasta el final. Estamos con vos hasta el final. Bueno, sí, está bien, estuvieron con él hasta el final. Hasta el viernes. Claro, el final fue muy corto. Sí. Ya Alberto, previamente a esa cena, donde le decían todo esto en la cara, ya Alberto estaba hablando con el kirchnerismo para ir a una fórmula de unidad. Así es. Bueno, y otra de las cosas, otro de los datos que se conocieron esta semana, es que Agustín Rossi ya sabía de esta maniobra que se estaba gestando, de que el candidato no iba a ser Daniel Scioli, y fue a hablar nada más y nada menos que con Máximo Kirchner. Claro. Y cerró con Máximo, incluso lo dijo Cristina esta semana en un video en la presentación del avión, que el candidato iba a ser Agustín. De vice. De vicepresidente. Claro, porque ahí lo que vos traes es interesante. Porque no hay una sola traición, entre comillas, de Alberto Scioli. También podríamos pensar si hubo una traición entre Cristina y Guado que lo termina bajando. El tema es que a Guado le dijeron las cosas de frente. De frente. Claro, bueno, acá no. A Daniel Scioli no, incluso Alberto le decía, si te llama Cristina, no atiendas. Y hay otra más también que vos traes a colación. ¿No hay allí una supuesta traición entre el presidente y también Rossi, Agustín Rossi? Porque, a ver, ¿qué decíamos en el periodismo en esas horas frenéticas de laburo? Que lo que está acordando Alberto con Cristina y con Massa es que Massa sea candidato a presidente, Alberto lo pone a Rossi como vicepresidente y después pide 2 candidatos a diputados nacionales para Victoria Tolosa Paz y Santiago Cafiero. Bueno, esto, después Cristina, cuando sale en eso que vos decís, Cristina dice, y todo esto por solo 2 diputados nacionales. No incluyen el paquete que pidió Alberto de Agustín Rossi. Sí. Y lo menciona, y lo nombra y lo señala. Y dice, Agustín era el posible precandidato a vicepresidente en la fórmula con Scioli. Cosa que el mismo Rossi también se quiso despegar porque, claro, nosotros después lo cierra la película. Nosotros publicamos en la Política Online esa exclusiva de que Rossi iba a acompañarlo a Scioli. Ahora, se enojaron mucho porque Rossi ya estaba negociando con Máximo, como vos bien lo decís, la vicepresidencia con Massa. Entonces salió esa información y no cayó bien. Después, Cristina la certifica. Y Rossi va a hablar con Máximo porque en una conversación que tiene con un segundo funcionario, un funcionario de segunda línea de Alberto, le sugiere, le dice, sin darse cuenta que o de forma no intencional, que se está armando una lista de unidad, y entonces ahí Rossi, que hasta ese momento Scioli era el candidato, va a hablar con Máximo y termina cerrando. Claro, bueno, lo cierto es que no es la primera vez que Scioli se siente traicionado por el lado del albertismo, porque recordemos que él es el canciller de Brasil
y él se volvió 3 semanas para ser ministro de Desarrollo de Argentina, hasta que llegó Sergio Massa y dijeron, bueno, volvete a Brasil, y bueno, tuvo que hacer sus valijas y volverse a Brasil. Realmente no cerró ahí, y eso también es algo que en lo que ya había quedado sentido Daniel Scioli. Pero en las últimas horas aparecieron varios actores, sí, porque apareció Cristina Kirchner con una foto en Twitter y en todas las redes sociales donde habla de unidad. Bueno, acá la podemos ver, dejó un mensaje, ya aparece la foto de Scioli con Cristina y también aparece la foto de él con Sergio Massa abrazándose. Sí. Recordemos que, bueno, había una gran enemistad entre ellos dos, sí, que surge, bueno, por cuestiones políticas, pero también en el año 2013, cuando Malena Galmarini, que es la mujer de Sergio Massa, se pelea públicamente con Daniel Scioli. Sí, lo acusa de... Y lo acusa porque le habían entrado a robar a la casa y le acusa... Sí, más que a robar, a espiar, ¿no? Sí. Y acusa de que no tuvo el respaldo en ese entonces del gobierno y que Daniel Scioli había tenido algo que ver. Ahora, la gran pregunta es qué va a pasar entre Sergio Massa y Cristina y entre Unidos por la Patria si Sergio Massa es el próximo presidente. Y te dejo otra más, otra sí, traición más que se puede leer como una traición, es que después Cristina salió a decir, o el kirchnerismo salió a decir que el lugar de la lista de diputados nacionales que le habían dado a Santiago Cafiero y a Victoria Tolosa Paz, uno de esos lugares Cristina lo había pedido para Daniel Scioli. Y eso también generó una serie. Bueno, pero bueno, ¿te parece que vamos a la mesa a hablar con los invitados? Por supuesto, pero te agrego lo último. Y justo Santiago Cafiero, que era el jefe de campaña de Daniel Scioli, nada más y nada menos. Interesante. ¿Vamos a la mesa? Vamos. Boero, ejes y suspensiones para remolques y camiones. Más de 30 años brindando soluciones para transporte de cargas. Y ahora, para el mercado de reposición, aros giratorios para acoplados de 4 ejes, guardaciclistas homologados, cilindros hidráulicos para bateas, fuelles de suspensión y de cabina, patas de apoyo, línea completa de repuestos para suspensión neumática. carlosboero.com.ar 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. De boca en boca. Cada vez más gente en más lugares elige comer alfajores sin culpa. Porque no es solo un alfajor. Es un sin culpa. Pedilos en tu kiosco. Sin culpa. Continuamos en 52 minutos con una mesa muy interesante de colegas amigos que le agradecemos se hayan acercado a nuestro programa para charlar un poco de política, Niki. Así es, hoy tenemos una mesaza y vamos a presentarlo ya. Una mesaza, dijo, mire, Una como mesaza. No va a haber almuerzo, no va a haber almuerzo. No va a haber almuerzo y tragos tampoco. Sandra Sicaré es periodista especializada en economía y también es coconductora de la banda Cambiaria. Después va a largar el chivo del programa de radio por FM Meridiano. Y Andrés Canepa, periodista especializado en política de Radio Boing. Muy buenas noches, gracias por venir. Bienvenido. No, gracias por la invitación. A ver, Niki, los invitamos para que podamos charlar un poco de este agitado cierre de listas que se vio en lo nacional, donde hasta último momento había una fórmula, había paso, Scioli era candidato, pero, como diría Marcos Peña, pasaron cosas. Un cierre que nos desconcertó a todos. Sí. Totalmente. La dejo hablando primero. Bueno, ¿qué quiere empezar? La compañera. Sandra. No, bueno, en realidad... El candidato es el ministro de Economía, aparte. El candidato es el ministro de Economía, que todavía sigue siendo ministro de Economía y sigue haciendo campaña ahora entre su gestión y un poco la campaña que arrancó hace muy poco. Recordemos que la campaña también es bastante corta, había mucha expectativa. Y la primera reacción de
en general del establishment económico en Argentina, que es un poco el que pone en jaque por allí el tema del dólar, o pone en jaque la cuestión cambiaria que tanto nos preocupa a todos, lo recibió muy bien al ministro Massa. Massa venía un poco golpeado, los números de la macroeconomía no le están dando bien, recordemos los índices de inflación no retrocedieron un poquito en el último mes, pero bueno, está muy confiado en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ya anunció estos días en la Cámara de la Construcción. Va a ser un acuerdo por 6 meses, así que allí van a llegar fondos. Y ya se están anunciando, más entre su gestión y su posicionamiento como candidato. Su gestión es su gestión. Su gestión como ministro de Economía, sí. No, bueno, ahí empieza, por ejemplo, hoy estaba la posibilidad o se está conociendo en estas horas la posibilidad de una modificación nuevamente de los mínimos del impuesto a las ganancias para la 4ª categoría, que son los trabajadores en relación de dependencia. Digo, la idea es inyectar un poco de dinero, pero sin desequilibrar el tema fiscal. Eso le preocupa mucho a Sergio Massa, que me parece, y con esto cierro, hizo una síntesis allí en lo de la Cámara Argentina de la Construcción el otro día, cuando dijo: queremos una Argentina que tenga más dólares, vamos a hacer mucho para juntar, vamos a hacer un equilibrio y una constricción fiscal o un buen manejo de las finanzas en la economía, para que el Fondo Monetario Internacional no venga nunca más. Conformó a todos, conformó al establishment, conformó al Fondo Monetario Internacional y la conformó a Cristina, porque es lo que hizo Néstor, ¿no? O sea, que se puede decir que nos vamos a ver beneficiados de que el ministro de Economía sea el candidato a presidente del Frente. Yo creo que fue muy bien recibido. Yo no lo tomo como un solo indicativo el hecho de cómo reaccionan los mercados, pero en una Argentina donde el tema cambiario y el dólar está todos los días en la agenda de noticias, la primera reacción el lunes, apenas abrieron los mercados después del anuncio de Massa, fueron totalmente positivos. El martes bajaron, pero fue por una toma de ganancias. Dijeron, nos hacemos un negocito de pase ahí de un día para otro, pero en realidad es un candidato del establishment, recordemos, Sergio Massa. Él propicia orden fiscal, superávit comercial a través de lo que tiene que ver con la canasta de hidrocarburos o la canasta energética, como la llamamos, con vaca muerta ahora que se viene, con la posibilidad de un crecimiento de las exportaciones y de la producción agropecuaria que va a crecer después de la sequía, que ya está repuntando con el trigo, con lo cual él espera ese escenario y con eso hacer un acuerdo razonable con el Fondo Monetario Internacional y de alguna manera en el plano de lo productivo un modelo productivista que representa quien es hoy un integrante del gabinete económico, porque recordemos que es un mega ministerio, que es José Ignacio de Mendiguren, que es un poco el piloto de lo que es la industria y la producción, que lo que pretenden es el crecimiento de la industria, ¿no? Ese sería el modelo de Sergio Massa, pero también con mucha disciplina fiscal. Ahora, lo que dice Niki, qué interesante, porque si uno dice, bueno, el ministro de Economía que tiene una inflación de más del 100%, que viene con problemas de precios que no se pueden controlar. Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que en ese contexto el que esté a cargo de la economía sea candidato a presidente y sea bien recibido? Y decimos, los argentinos estamos medios locos, ¿no es cierto? Pero el mundo también lo recibe. Entonces, da señales de beneplácito. Entonces, estamos todos trastornados, ¿no es cierto? Ahí hay una cuestión que tiene que ver con el contexto en que él toma el Ministerio de Economía también. Y cuál fue el trabajo que vino a hacer desde el Ministerio de Economía. Sergio Massa arrancó la campaña el día que asumió como Ministro de Economía. Y eso lo sabíamos todos. Sí. ¿Por qué agarraba a Sergio Massa un fierro caliente como el Ministerio de Economía en agosto del 2022? Porque el objetivo de él era llegar al cierre de listas posicionado para poder ser el candidato del Frente de Todos, la ahora Unión por la Patria, siendo candidato único. El cierre de listas fue frenético. Es cierto que estuvo Daniel Scioli hasta el último momento siendo usado por Alberto Fernández, ni más ni menos, para la negociación. Por Alberto Fernández, por Victoria Tolosa Paz, por el mismo Santiago Cafiero. Lo usaron todos a Daniel Scioli. Ahora, también es cierto que Guado de Pedro estaba en la cancha y vestido con el traje para salir a competir en una interna contra Daniel Scioli, porque la lista de unidad, la famosa lista de unidad que se pensó desde el Vamos, era Massa Guado, no era Massa en conjunto con Agustín Rossi. Esa fórmula cierra porque con la virome en la mano el presidente del partido, que además es el presidente de la Nación, dijo, yo pongo mi candidato. Ustedes armen la unidad que quieran, pero Daniel Scioli va a estar en la cancha. Y hasta había riesgos de que Daniel Scioli gane esa interna.
Entonces ahí es donde se traban las negociaciones el miércoles y empiezan los dos bandos a lanzar su fórmula. La fórmula Guado-Mansur sirvió para negociar y la fórmula de Daniel Scioli con Agustín Rossi, que nunca llegó a mencionarse públicamente, pero la fórmula era Scioli-Rossi, sirvió para que Alberto Fernández se sienta a negociar con los que tenía que negociar. Y en ese diálogo, en esa negociación, surge lo que era lógico desde el vamos. No había forma de que Sergio Massa no sea el candidato a presidente del Frente de Todos. No lo había. Si uno busca en el análisis, la coyuntura marcaba que era el único posible. ¿Por qué? Porque los había puesto a todos entre la espada y la pared. Sergio Massa les había dicho a todos, o soy candidato único, o el lunes renuncio y me voy a mi casa. ¿Se imaginan ustedes, después de lo que acaba de contar la compañera, se imaginan ustedes si Sergio Massa se hubiese ido el lunes del Ministerio de Economía, cómo estaríamos hoy? Si los mercados lo recibieron bien, si el FMI lo recibió bien, si la Embajada de Estados Unidos le dio el beneplácito. Imagínate si Sergio Massa no era el candidato y se iba a la casa encima y no se quedaba como ministro de Economía. No había un plan B. Sergio Massa siempre fue el candidato opuesto. El plan B fue a ver cómo negociamos, nada más. Y ahora, ¿y por qué surgieron otros nombres y no, en primer lugar, el nombre de Sergio Massa? Porque no cerraba en un principio. Porque la negociación entre Alberto y Cristina era lo que tensionaba ese acuerdo con Sergio Massa. Sergio Massa siempre fue el tercero en discordia de esa relación distante entre Alberto y Cristina desde que empezaron a armar el gobierno. Porque la relación de Alberto y Cristina es tensa desde el momento en que se empezaron a repartir los cargos. Entonces, Alberto Fernández quiso construir poder desde la rivalidad interna con Cristina Fernández de Kirchner y la Cámpora. Y Sergio Massa siempre fue el equilibrio desde la Cámara de Diputados y después como ministro de Economía. Ahora, ¿qué lectura hacen ustedes? Porque lo bajan a Guado de Pedro. Después Cristina da un discurso muy interesante porque ahí explica desde su visión un poco la cocina de esta fórmula. Y cuando dice, bueno, lo bajo a Guado de Pedro, pero hay dos interpretaciones ahí. Un sector del kirchnerismo dice, lo baja a Guado de Pedro porque no, qué sé yo, que era nuestro candidato, ella lo dice, era nuestro candidato y teníamos que ir con él, pero no se pudo, no dieron la correlación de fuerza. O lo baja porque sabía que Guado de Pedro no podía ganar, entonces tenemos que ir con algo superador, como decís vos, Andrés. ¿Qué lectura hacen ustedes? ¿Cuál de las dos versiones del kirchnerismo les cierra más a ustedes? Yo a esta altura ya no la puedo interpretar a Cristina. Creo que mucha gente intenta interpretarla y erra en el camino, se queda a mitad de camino. No es tan difícil aparte, porque es muy clara para hablar. No, en realidad en la estrategia política me refiero, ¿no? Sí. Ella claramente, una vez que toma la decisión, la explica, la dice y da una cátedra quizás, ¿no? Da una clase contando lo que pasó, como fue en este caso que vos mencionabas. Lo que sí se estaba observando era que el Frente de Todos, bueno, Unión por la Patria, ahora no era competitivo, que los candidatos no eran competitivos y en el medio tenían, bueno, vos lo podrás explicar mejor, ¿no? Pero en el medio había un frente, como Juntos por el Cambio, que se estaban matando, que parecía muy unificado al inicio de la campaña y que sobre el final empezó a deshilacharse y era una gran oportunidad del oficialismo de empezar a plantear esto de no tengamos paso y que ellos se maten durante las elecciones. Nosotros tenemos ya el candidato que va a ser el candidato que vamos a llevar para las generales. Recordemos, bueno, que Grabois está también dentro de las PASO. Un candidato minoritario. Un candidato minoritario, al que Cristina, según indicaron, le informó esto y bueno, dio el portazo ahí en ese momento. Pero bueno, a lo que voy es que da la sensación de que hasta ese momento era muy difícil. Y entonces el lugar que le quedaba a Cristina, no sé qué opinás por allí, era también un lugar de recluirse en su porcentaje y quedarse dentro de la oposición, en un gobierno de la oposición a futuro. Digo, quizás a lo mejor consideró que este candidato que tenían era competitivo y se podía, ¿no? Pero además porque están estos elementos. Vos decís, ¿cómo vamos a votar a un candidato que tiene inflación del 6-7% mensual? Bueno, también recordemos que es el único, como decía él, que se animó a tomar esa brasa caliente y la tomó con decisión y siguió trabajando por ese objetivo, con lo cual no sé si había otro candidato que pudiera hacerlo. Eso no sabemos si va a alcanzar o no. Claro. Bueno, de Cristina yo lo que veo es que dejó dos conceptos muy claros en ese discurso. Siempre hay que leerla entre líneas, pero no hay que pasarse de rosca en la lectura de lo que dice Cristina. Yo ahí coincido con Fabio, es bastante clara cuando habla. Dijo dos cosas muy claras. Primero, que a Alberto le salió barato.
Lo dijo claramente. Fueron 2 diputados nacionales, como diciendo que nos costó poquito. Sí, pero igual y a su vez le dice todo este quilombo por 2 diputados. Todo esto por 2 diputados. Le está diciendo, me saliste barato y me armaste un lío bárbaro, primero. Segundo, se abraza a Agustín Rossi y ella. Máximo estaba hablando con Agustín, dice. Y fue Máximo el que dijo que vaya Agustín. Ese pedazo es clave. Porque lo que está diciendo Alberto no lo pusiste vos. Ahí está el segundo capítulo de la traición. Y sí, ¿no es cierto? Y sí. Ahí hay una segunda traición. Porque hay una traición a Scioli, pero ahora estamos también advirtiendo, porque ¿qué se decía en un principio esa fórmula? Rossi es el pedido de Alberto. Claro. Nunca pidió por Scioli. Bueno, nunca pidió por Scioli en la fórmula. Por Scioli, perdón, por Rossi. Pero por Rossi tampoco. No, claro. Ahora, sí es verdad que Alberto le da la venia a Scioli, a Rossi, perdón, y que lo corre a Scioli del escenario sin avisarle absolutamente a nadie. Y lo último que yo leo del discurso de Cristina, que es la estrategia de la Cámpora de hace un año para atrás a hoy, es que se recluyen en los territorios desde las bases del kirchnerismo más duro. Fíjate que la gran pelea del kirchnerismo en este cierre de lista fue por la lista de diputados. Buscaron listas de diputados donde tengan militantes de ellos en puestos entrables. Acá en Santa Fe, por ejemplo, Florencia Cariñano, que fue el acuerdo de Guado de Pedro. Pero en provincia de Buenos Aires, de los primeros 20, 15 son de la Cámpora. Sí, pero y así en todas las provincias. Pero ahí yo tengo mis dudas, por ejemplo, con lo que pasó en provincia de Buenos Aires, ¿no? Ellos tienen un candidato totalmente potable como es Axel Kicillof, que puede renovar la gobernación de provincia de Buenos Aires, y también estuvo en duda su lugar. Digo, ahí la duda era, ¿por qué corren en riesgo un territorio como provincia de Buenos Aires, donde Axel Kicillof realmente tiene muchas posibilidades de ganar, quería renovar ese lugar, y lo pusieron incómodo a Kicillof, ¿eh? Sí. Hasta los medios que le decían, anda a la nación, jugá, claro, jugá o sea, vice, lo querían hacer jugar o de presidente o de vicepresidente en un territorio donde ellos tenían la garantía de éxito. Por eso digo que a mí a veces me resulta un poco... Yo creo que igual ahí hay una tensión entre la misma Cristina y Máximo también, porque Máximo tiene sus propias voluntades. Claro. Más allá de ser el hijo de, y lo va a seguir siendo por lo menos hasta que Cristina esté entre nosotros, Máximo tenía la voluntad de empezar a competir por la provincia de Buenos Aires él. Y él para eso necesitaba que Axel Kicillof se corra. Pero Cristina, la orden que le baja a la organización fue fortalezcamos los territorios, y eso fue hace un año. Y hoy en el cierre de lista eso se ve. Buscaron los mejores candidatos que tenían en cada uno de los territorios. De hecho, el caso de Lewandowski también lo es, acá en Santa Fe. Bueno, pero ahora vamos con eso. Pero vos te metés en otra entonces, hay tensión que hay entre Kicillof y Máximo, ¿no? Sí, claro. Que eso ya también puede ser para Diván. Exacto, para bueno, Diván. Eso sí que se haga Eso es para Diván. Vamos a un corte, volvemos. MSR Puerto Norte. Más allá de un edificio, el lugar más seguro para que jueguen tus hijos. Un proyecto diseñado para que vivas mejor. MSR Puerto Norte. Más allá de un edificio, calidad de vida. MSR Puerto Norte. Más allá de un edificio, más allá de todo. Comercializa Lamelas. www.msrpuertonorte.com. Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket. Keeps a lot of folks alive. Now I'm a man of 21. You know, baby. Continuamos con la visita de Andrés Canepa y Sandra Cicarelli. Le agradecemos de nuevo. Y para darle el puntapié a este bloque, les voy a leer cómo quedó la lista de Unidos por la Patria para provincia de Buenos Aires, ¿no? Bien. Viene presidente, vice, Massa Rossi. Primer senador, Guado de Pedro. Bueno, no sé quién va en Parla Sur, que en el medio creo que va a ir la libreta de... Máximo primer diputado provincial, y Kicillof y Magario repiten fórmula en provincia de Buenos Aires. O sea, es una boleta, cuando uno lo ve así en perspectiva, súper potente el kirchnerismo. Sí. Es súper potente el kirchnerismo. Con un aliado histórico de los últimos años que es Sergio Massa. Es un aliado impensado. Hace 5 años vos lo pensabas y te trataban de loco. Si vos decías, Massa va a estar con Cristina armando provincia de Buenos Aires y la Nación,
Y vos decías, bueno, internenlo. porque Sí, no está bien no, de la cabeza. claro. Bueno, el peronismo tiene eso también. Y fíjate los movimientos de las últimas horas, que es que después del cierre de lista, donde dejaron heridas abiertas, Daniel Scioli fue, se sentó con Cristina en su despacho, se sentó con Alberto públicamente y empezó a cerrar algunas heridas. Y también con Sergio Massa. Con Sergio Massa, perdón, no con Alberto. Con Alberto no lo quiso ver todavía, no creo que lo quiera ver. Con Sergio Massa y con Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Y por fuera aparece como el outsider. Pero, perdón, Alberto y Scioli viajaron a Brasil. Claro, Alberto y Scioli viajan a Brasil, ahora es verdad. También. Bueno, entre otras cosas se ven con todo. O sea que... Al final no se quedan Sí, afuera. Repasando, cerramos heridas, cerramos heridos también, ¿no? Y vamos todo para adelante. El peronismo tiene eso. Yo siempre digo, el radicalismo se rompe, el peronismo se va doblando y se va acomodando, ¿no? Esta foto que publica Cristina con un texto que escribió junto a Daniel Scioli, Sí. ¿es un mensaje para Alberto o es un mensaje para la oposición de que están unidos? Yo creo que es un mensaje para el votante, no sé cómo lo Sí, leíste vos. yo también, para los votantes me parece, porque también recordemos que fue se dirimió una interna de la interna en vivo. En público, digo, y aparte, por si faltaba algún detalle, Cristina después te la contó. O sea, si algo no lo sabías, ella después se encargó de dar los detalles, con lo cual me parece que también tiene que ver una mirada hacia los votantes. Recordemos, no hay que perder de vista que es muy poco el tiempo para una sociedad, porque nosotros estamos hablando de armado de listas, de rosca política, por decirlo de alguna manera, mientras el resto de los argentinos estamos tratando de sobrevivir en una Argentina con muchísimas complicaciones. Entonces me parece que hay también una señal de unidad, como para, si esto era un problema, está resuelto, vamos para adelante, vamos a tratar de transitar estos meses lo mejor que podamos, vamos a tratar de hacer más liviana la vida cotidiana y por nosotros no se preocupen porque esto ya está resuelto. Voten a uno, voten a otro, nos votan a todos. Me da la sensación que es un poco así, ¿no? Porque también hay que leer al votante, ¿no? Al votante que es el que va realmente a definir esto y es el que está viviendo horas muy complejas, ¿no? Así que bueno. A mí me queda una punta del cierre nacional sobre el peronismo. A ver. Que es que el gobernador no tiene ningún candidato a diputado nacional dentro de la lista de peronismo en la provincia. A mí ese apunte me quedó y lo tengo ahí como guardado para ver si puedo ir consultando qué pasó. En la provincia de Santa Fe. En la provincia de Santa Fe, ninguno de todos los candidatos dentro de la lista de diputados nacionales es del equipo del gobernador. Además, te pregunto, porque si alguien que olfatea el poder son los gobernadores, que fueron los que le dijeron a Cristina y Alberto, chiques, no sé si habrán dicho así, no lo veo a Gildo y Fran diciéndole chiques, pónganse de acuerdo. ¿Qué lugar tuvo Perotti en esa presión? Es que no lo tuvo. Claro. Y por eso es que Perotti también decide personalmente correrse de la negociación. Yo tuve ahí una especie de diálogo de qué estaba pasando cuando se hablaba de esto de la Liga de los Gobernadores pidiendo la unidad. Y Perotti dijo, yo no voy a ir a una unidad en donde no nos convocaron a la negociación. No puedo ir a un cumpleaños con una mesa servida. Tengo que, por lo menos, intentar opinar. Fíjate que la región centro termina corrida, recién ahora Bordet se saca una foto también con el candidato, con Sergio Massa, pero termina casi toda la región centro, con Schiaretti siendo candidato, con Perotti corrido, terminan corriéndose de una negociación nacional. Los gobernadores que armaron fueron los del noroeste, pero los de acá estuvieron todos bastante corridos. Fue muy ¿no? llamativo eso, ¿no? Que los gobernadores que llamaron a la unidad, que participaron de esa mesa, no son los gobernadores de las provincias más productivas, las provincias claves, no solamente en términos productivos, sino en términos electorales. De población, claro. Exacto. Santa Fe es el 9% de la población, Córdoba es el 10% de la población. Digo, no estamos hablando de provincias... Checoslovaquia. Pero también tenemos gobernadores con sus particularidades. Uno que estaba haciendo su propia carrera, o de alguna manera su propio juego, Perotti que no sabemos bien dónde se ubica, porque depende del auditorio donde esté, es opositor al gobierno nacional, o si no, es parte del gobierno nacional. Bueno, vos que auditás todas esas declaraciones lo ves. Sí, ¿no? Es muy llamativo eso de parte del gobernador, la verdad que del gobernador y de algunos de sus ministros. Depende del lugar donde se ubica como oposición o se ubica como oficialismo. Y de esa lista, la otra sorpresa que a mí me quedó es que el que encabece sea Germán Martínez. Y la explicación que uno encuentra internamente cuando habla con los actores es que Agustín Rossi se sentó con Sergio Massa para verse las caras como fórmula presidencial y le pidió una sola cosa, que en Santa Fe encabece Germán Martínez. Era muy difícil para Sergio Massa decirle que no. Ante un pedido de 24 distritos, Sergio Massa esperaba que Agustín Rossi le vaya a pedir por La Pampa, por Córdoba, por Rosario,
y de repente lo único que te pide es que encabece el de él Claro. en esta provincia, A mí me dice era que difícil decirle que no, ¿no? la tradición de Armados es que el presidente no pide por el primer diputado, sino que eso es un lugar que se le da al vicepresidente. Sí, eso puede ser, pero la negociación... Va a tercer lugar un ministro también, de Sergio Va a Massa. tercer lugar un ministro de Transporte. Diego Giuliano. le decimos Tuvo lo muchas mismo. firmas, porque también hablando de la tradición, que es muy importante esto, también los lugares de diputados nacionales se van reservando, se van guardando para personas que tuvieron muchas responsabilidades en el estado del Poder Ejecutivo. No te olvides que Diego Giuliano ha tenido que firmar un montón de contratos, un montón de licitaciones, un montón de cosas, que no quiere decir que haya hecho las cosas mal, todo lo contrario, puede tener las manos más limpias que cualquiera, pero de todas maneras hacerse cargo de tanto volumen de dinero en el Estado Nacional puede surgir que Necesito paraguas. funcionario, claro, exactamente, el paraguas de los fueros para los ministros se reserva. Entonces, en este caso, ¿por qué acepta Diego Giuliano en tercer lugar? Porque también es entrable. Es lógico que el peronismo meta 3 diputados nacionales sobre 10 que renueva. Pero la negociación no fue fácil, ¿eh? Duró, te diría, hasta altas horas de la noche hasta que apareció la cosa. Sí, fue bravo también. Fue bravo Y claro. aparte lo único que había pedido Agustín Rossi, ¿cómo le decía a Massa que no? Si de 24 distritos le pidió solo una cosa. Es realmente... Igual a Germán lo pedían no solo el sector de Rossi, también, claro, cuando uno está en el Congreso ya es por fuera de la negociación Pedían local. todos. Lo pedían todo porque Claro, o sea, porque hizo un buen laburo, Como de hecho. presidente de bloque, Como exactamente. presidente de bloque. Y en el bloque, ese que, bueno... Fue difícil, ¿eh? Lo reemplaza Máximo Kirchner. Claro, Plaza Maxi. Y tiene mucho más manejo político, pero también mucho manejo técnico de la Cámara, que eso es muy interesante también. Es que Germán Martínez viene del trabajo técnico con Agustín Rossi. Claro. Cuando Agustín Rossi del 2005 al 2013 es el jefe de bloque del kirchnerismo en la Cámara de Diputados, la mano derecha en todo ese proceso, desde lo legal y técnico, era Germán Martínez al lado de él. Germán aparte era quien elaboraba, analizaba y hacía el detalle de los presupuestos. Uno Claro. de los, la ley de leyes, le decimos al presupuesto. Bueno, Germán era el encargado, allí cuando Agustín era el presidente del bloque, de manejar un poco y de armar todo lo que era el proyecto de presupuestos. Una persona que conoce muchísimo de eso. No es economista, es licenciado en ciencia política, pero bueno, tiene un manejo de ese tema, ¿no? Y tiene otra condición que creo que también eso termina cerrando, que es su calidez humana. No hay nadie que te hable mal desde lo humano. En la política es muy... Vos lo sabés, Fabri, laburás de lo mismo. Bueno, que yo. pero dejemos Que a la de pasar cámara la le dicen franela al amigo Al Martínez. amigo Vamos, Vamos, pero un poquito. vamos a darle más rosca. Al final lo metieron ahí. Yo quiero saber algo muy importante, porque en Rosario se le ofreció un cargo a muchos periodistas. Ustedes los tenemos acá, son colegas No, nuestros. Nosotros somos los que quedamos. Nosotros Somos quedamos, los únicos que no nos Saludemos acá, nada. Marachito, somos los 4 que quedamos Sí, acá. tiren algo. ¿Recibieron algún tipo de llamado, alguna propuesta? No, ningún tipo. Sí, conozco muchos compañeros y compañeras, fundamentalmente compañeras, que han recibido llamados de último momento y totalmente alocados de personas que ni siquiera conocían el día antes del cierre de listas y apurate porque ya cerramos esta noche. La verdad que poco serio. Ay, Estoy no, hablando... no lo va a dar, No, eso es imposible de dar, pero sí para el armado del Consejo de Rosario, sí. Y la verdad que, bueno, eso también habla de la improvisación y demás, ¿no? Lo que sí, lo hablábamos fuera de cámara hace un rato con Andrés y también con vos, Fabricio, este tema del periodismo, ¿por qué tantos periodistas? Más allá de que uno esté involucrado en todos los temas políticos, económicos, en la realidad, en la escucha, porque aparte también tiene una similitud con el tema de la escucha. El político se supone que debe escuchar y nosotros vivimos de eso, de escuchar para contar. Y me parece que esa es una de las características que se pueden buscar. Pero la otra fundamental tiene que ver con el marketing, con la herramienta del marketing político, y es el conocimiento. Los medios de comunicación te dan conocimiento que es la mitad del camino para que un candidato esté posicionado. Si vos tenés que posicionar un candidato de cero, la mitad, el 50% del trabajo es primero hacerlo conocer y luego posicionarlo como tal. Y me parece que en el caso de los periodistas, ya si estás muy apurado, como estos casos que te ahorras mucho dinero, mucho tiempo, y bueno, después... qué sé yo, como muchos candidatos he escuchado decir a varios diputados y gente que tiene muchas responsabilidades en la gestión, que ha colocado a famosos y que hoy son, que ejercen cargos públicos, primero ponemos la cara y después vemos qué le metemos adentro. Así que bueno, habla también muy mal de la política y por supuesto del proyecto también de quien lo acepta, ¿no? Porque me parece que, bueno, cada cual...
Bueno, ¿cuál hace su lucha? Acá me parece que por la pregunta de Nicky también hay una particularidad. Porque decimos que se da en Rosario, se da en Santa Fe y no se da con la masividad que tiene acá en otros distritos. Y eso porque tiene que ver también, me parece, que el sistema de boleta única. Sí, sin ninguna duda. El sistema de boleta única, primero. Y segundo, que el consumo masivo de medios en la provincia de Santa Fe está muy nacionalizado también. Y en Buenos Aires también. Sí. Entonces los políticos allá son figuras públicas y acá no. Sí. Acá no les conocen la cara a los políticos. Nadie le da un beso en la peatonal hoy en día a los políticos. Antes eran más famosos porque había 2 canales de tele, 2 radios y nada más en Rosario. Y un diario que te sacaba la foto y te lo veía todo el mundo. Hoy, con la masividad que tienen las redes sociales y con la poca información política que surge también en los medios de comunicación, porque aburre, porque importa poco, porque no sirve para el medio, hay un desconocimiento absoluto de los que hacen el trabajo de la política. Hoy Máximo Kirchner es una figura pública. No hace falta darlo a conocer, lo conocemos todos. Claro. A un tipo que es armador del peronismo de Santa Fe no le conoce nadie la cara. Y esa es una gran falencia. Bueno. Y por otro lado, no me ofreció nadie nada, quédese tranquilo, mira que me llamo. No solamente. No te hagas. ¿Se puede decir no te hagas el boludo? ¿Se puede decir? No te hagas el boludo que me dijeron que te habían ofrecido. A mí me dijeron. Puede ser en Funes, pero. Sí, viene en Funes. Bueno. Ya somos menos en la mesa. Yo soy funense, nacido y criado allá en la ciudad de Funes. Somos pero menos en la. Rosario, aparte ahora, sí, soy funense, tengo mi vida allá. Mirá que están todos en Funes, aparte, Están todos. Muchos concejales de acá. Y aparte están todos poniendo Funes. Hay una cantidad de inversión ahí en Funes. Hay mucha. La verdad que no es el Funes que yo conocí. Lo extraño mucho el Funes que yo conocí. Es un pueblo de 5.000 habitantes que nos conocíamos todas las caras. Claro. Chau Pepe, chau Juan, el kiosco, el club, la iglesia y la escuela. Un pueblo como cualquier otro de Santa Fe, muy cerquita de Rosario. De repente se fue todo el mundo para allá. Mi familia, entre otros, ¿no? Y en definitiva creció muchísimo. Pero sí, me ofrecieron. Y del cierre local, aparte de esta particularidad que Nicky marcó sobre la cantidad de periodistas que siguen cayendo de forma masiva ahí, ¿qué otra cosa destacan? Yo tengo algunas preguntas. Arranque, yo tengo algunas cuestiones. En el plano de lo económico, la verdad, hay que decirlo, no se escucharon propuestas. No. Hay una distinción. Esta campaña política, y estoy hablando de lo nacional, a diferencia de otras, fue una campaña donde se debatieron modelos económicos. 2 modelos económicos y uno quizás a lo mejor más ultra que otro, pero 2 grandes modelos de país donde realmente se ponían sobre la mesa qué querían hacer con la balanza comercial, con los dólares, con las jubilaciones, si dolarizaba, si no. Digo, por primera vez se ponía en debate eso, con las leyes laborales y demás. Distinto a otras épocas donde, esto te digo en el plano nacional. Lo que no se escucha es en el plano local. En el plano local lo que se escucha son muchas quejas sobre qué se debería aportar a la ciudad, qué cosas se le debería aportar a la ciudad, subsidios para el transporte, pero no hay en discusión, al menos en lo económico, un plan productivo para la ciudad. Nosotros tenemos una ciudad con muchísimas características, una ciudad que tiene mucha diversidad. Sí, por un lado la universidad, tenemos ahora el despliegue. Diversidad, perdón. Diversidad productiva. Sí, diversidad productiva, exactamente. Y tenemos industria del conocimiento, hay servicios, el comercio es uno de los grandes puntales de la ciudad. Y sin embargo, proyectos que tengan que ver exclusivamente con eso. A mí me llama mucho la atención los eslogans de campaña. Vos a lo mejor lo trabajás un poco mejor. Vos ves los eslogans de campaña locales y la verdad que no dicen nada. Viene alguien desde afuera de otra ciudad y ve lo que dicen los eslogans de los candidatos para la ciudad y la verdad que sorprende mucho. No hay discusión sobre la ciudad que queremos. Eso es lo que yo veo. Y sí, leo que la búsqueda de todos los candidatos es echarle la culpa al otro. Claro. Y de alguna manera sacarse la responsabilidad de encima. Llamativo de lo que pasa acá. Eso, y ninguno se hace cargo de absolutamente nada. Siempre la culpa la tienen otro, no hay autocrítica y no hay propuestas. La verdad que es una ausencia absoluta de propuestas. Sí, pero en seguridad siquiera. Vos decís, Sandra, de economía, de producción, pero de seguridad tampoco. Tampoco. Están claros los equipos siquiera. ¿Quién va a poner de ministro? Ni siquiera hay discusiones de fondo de qué vamos a hacer con la ciudad en líneas generales desde lo estratégico. En algún momento en esta ciudad se pensó una ciudad del futuro a mediano plazo, se pusieron de acuerdo distintas fuerzas políticas, se sentaron en su momento Agustín Rossi, Hermes Wiener, en su momento, no sé, Héctor Caballero, Natale, y se juntaron todos en una mesa y armaron una ciudad 20 años y se pusieron de acuerdo y votaron las ordenanzas necesarias y consiguieron los fondos necesarios de manera internacional y iban juntos a pedir los fondos.
Hoy eso no existe, hoy es a ver quién tiene la culpa de algo, si es culpa tuya, si es culpa mía, si es culpa de aquel. A mí me parece que mucho tiene que ver con eso porque muchos son funcionarios y demás, y en este famoso frente de frentes hay una mezcla también de muchos funcionarios, muchos tienen gestión y al mismo tiempo son candidatos. Ahí hay una salvedad para hacer que tiene que ver con un proyecto que vienen trayendo hace mucho la gente de Ciudad Futura, que ahora no sé cómo se presenta, pero bueno, está dentro de la interna del peronismo. El proyecto de vivienda sobre todo. Fundamentalmente tienen un proyecto de ciudad, ellos en eso vienen trabajando hace muchos años con un proyecto de ciudad, que no fue acompañado en las últimas elecciones, porque su candidato no salió electo como intendente en las últimas elecciones, pero ellos tienen un proyecto de ciudad que vienen sosteniendo. Lo que pasa es que ahora se insertan dentro de la fuerza política y pasan a competir en las pasos del peronismo. Sí, hay que ver cómo juega eso. Y otro detalle no menor es que todo el mundo es candidato. De los últimos 13 concejales que entraron al Consejo Municipal de Rosario, 11 son candidatos. O sea, a 2 años del mandato de concejales, 11 van de nuevo por la candidatura, muchos de ellos a senador por el departamento. Son las mismas caras. Si vos mirás la boleta de concejales del 2021 y mirás la lista de senadores del 2023, son exactamente las mismas. La famosa red. Es realmente sorprendente. Aparece la de Boazo, que no fue candidato, y alguna más. Está Lisandro Todos, Catorta, está Lisandro, está todo el mundo de los que compitieron, están todos ahí, algunos mezclados en otras categorías. Eso también marca las pautas de que no hay un proyecto político detrás de una candidatura, sino que es ver cuál es el siguiente paso para candidatearme de nuevo, y esto de los consultores políticos hablando de los votos calientes, los votos ahora, ya si fuiste a una elección, el nivel de conocimiento lo tenés, dale de nuevo. Hay candidatos que hace 10 años consecutivos que son candidatos cada 2 años. Yo no sé si ustedes lo pensaron, pero al menos creo que todos lo imaginábamos, que después de la pandemia, porque recordemos que esta es una elección después de la pandemia donde todos creíamos que el mundo iba a cambiar, ¿no? Sí, donde iba a haber, para mejor, exactamente, donde todo el mundo iba a cambiar, donde todos íbamos a tener muchísimo Salimos más, mejores, ¿no? Íbamos a salir mejores, ¿no? Y es llamativo esto que vos mencionás, el vacío, por un lado el vacío de propuestas y por otro lado la apatía generalizada. A mí me llamaron mucho la atención, no sé vos qué pensás, Andrés, de las últimas elecciones en algunas provincias, el nivel de deserción a la hora de ir a votar, ¿no? La gente que no fue a votar. Nivel bajísimo de votantes. ¿Qué va a pasar? Esa también es una gran incógnita. Siempre el voto en blanco o el ausentismo también electoral son un dato a la hora de marcar cuando uno periodísticamente analiza el día después de las elecciones. Pero me parece que es un dato para empezar a tener en cuenta porque así como en Córdoba salió tercero el voto en blanco. Exactamente. Claro. Tercero salió el voto en blanco y votaron un 10% menos que las últimas elecciones. Mucha gente Como en el 2001. menos votando y al mismo tiempo votando en blanco. Entonces digo, por un Eso lado, sí. poca oferta, pero también mucha apatía generalizada por lo que hablábamos al principio. Hay problemas concretos que no se están solucionando, que no se están charlando, que no se están debatiendo, que no se están poniendo en análisis. Y sumemos en la nacional ver cuánto saca Milei, porque gran parte de ese porcentaje que saque Milei habría que sumarlo, digo, si hacemos una proyección del descontento, de la apatía, al voto en blanco, al anulado y al ausentismo, ¿no es cierto? Sí. Entonces ahí tenés un porcentaje también grande que se van a manifestar, que no creo que quieran vender los órganos ni los pibes ni nada de eso, pero sí por ahí. Bueno, ya tenemos que cerrar. Le digo una cosita, y esto no es para bardear a ningún colega, nada, les felicitamos, van a hacer una excelente carrera política. Ahora, yo cubrí el Consejo de hace varios años, cuando estaba Boazo, cuando estaba Samariri, cuando estaba Yuto, cuando estaba el Tigre Caballero, había muchos más. Y mucho más. Mario Eugenia Bielsa, hasta del PRO también, Huesca. Claro, Laura Huesca, que sorprendió porque se hizo cargo de la comisión de planeamiento y la mujer se estudiaba todo y le votaba en contra a los proyectos que traían sus amigos de clase y le decían, no, esto no te lo puedo votar. Bueno, el sistema la corrió también, ahora, por eso mismo. Y vemos este consejo lleno de colegas. Ahora, Fabricio, decir algo también y dejar en claro que en realidad, al contrario, me parece que yo creo mucho en la política. Yo no creo que tenga que haber menos política, al contrario, considero que la política es una herramienta de transformación. Por eso me parece que aquellos que la asumen deben ponerse ese traje, ¿no? El traje de la transformación. Si realmente sos un periodista y tu trabajo, como lo indica, sos una escucha, siempre trabajaste de escuchar a aquel que te tiene que contar algo para que vos lo puedas contar a la comunidad. Y esa es tu vocación ahora, trasladarlo a mejorar un poco la vida de la gente y demás.
bienvenido sea. A mí me parece que, con esto quiero dejar claro que no tiene nada que ver. Lo que sí digo es que hay un camino ganado de aquellos que lo utilizan por el conocimiento y esta plataforma de marketing. Y ponerse en ese traje, ¿no? En el traje de que la política sea una herramienta de transformación. Yo hago la misma salvedad que hace Sandra, porque yo veo dos modelos de cómo llegar a la política desde el periodismo. Está el tipo que convencido... Tenés 30 segundos, Bueno, forma parte de un proyecto y que trabajó en una idea y en un desarrollo de su propia militancia por fuera de su laburo, porque también cuando laburamos en el periodismo tenemos poco tiempo por fuera de esto. Y por otro lado tenés el tipo que, como dijo ella, lo llaman a las 12 de la noche y le dicen, che, ¿querés ser candidato? Dale. Son dos cosas totalmente distintas. Y creo que hay que hacer esa salvación, porque si no, metemos a todos adentro de la misma bolsa, y hay muchos colegas que realmente han sido militantes a lo largo de su vida y un día dijeron, che, me voy para allá porque me parece que es la única manera de cambiar las cosas. Bien, cierre entonces Andrés Carenpa, próximo intendente de la ciudad de Junín. Exactamente. No, que se va a enojar el Rolly, se va a poner mal. Después el Rolly. Cuando el Rolly sea presidente. Gracias por venir. Gracias.